Y como le hemos informado en este espacio, a finales de mes habrá un corte en el suministro de agua aquí, en la Ciudad de México, debido a que la Comisión Nacional del Agua realizará mantenimiento en el sistema Cutzamala. Y precisamente por ello, con una mayor inversión en pipas de agua, la capital se prepara para enfrentar este corte en el suministro. Veamos cómo. La Ciudad de México está lista para enfrentar el corte de agua que se realizará debido al mantenimiento profundo del sistema Cutzamala, mismo que se llevará a cabo del 31 de octubre al 4 de noviembre. Este viernes, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, en rueda de prensa junto con los integrantes del gabinete ampliado, informó que el sistema de aguas de la Ciudad de México atenderá la contingencia con un recurso adicional de 60 millones de pesos para un total de 1,157 pipas y tinacos que abastecerán de agua. Lo que estamos fijando a través de la Secretaría de Desarrollo Social es los espacios comunes en donde pondríamos esos tinacos para que la gente se pueda abastecer, obviamente espacios cercanos a las casas, ¿no? Y lo mismo sería en alguna unidad habitacional que requiriera una atención especial de ello. Ramón Aguirre, titular del sistema de aguas de la capital, detalló que en la distribución del agua potable se le dará prioridad a los hospitales, escuelas, mercados, panteones y centros penitenciarios. No queremos que sea un tema de preocupación, más bien vemos como un tema donde hay que ocuparnos y que la colaboración ciudadana sería lo más importante. Por su parte, el secretario de Salud capitalino, Román Rosales Avilés, informó que dentro de las acciones que emprenderá la dependencia se encuentran las verificaciones sanitarias, control de calidad de agua en las más de 88 garzas de llenado de pipas y estudios bacteriológicos. También llamó a la población a hacer uso responsable del vital líquido, hervir el agua y potabilizarla con 2 gotas de cloro por cada litro. Queremos que el lugar de almacenamiento del agua esté alejado de los contenedores donde se almacena, por ejemplo, la basura para evitar que se contamine. En tanto, el secretario de Educación, Mauricio Rodríguez Alonso, puntualizó que en total 2,333 planteles son los que se encuentran dentro de los límites de las 13 alcaldías que se verán afectadas y que de ellos 953 planteles no cuentan con cisternas, por lo que detalló la operación de distribución. Vamos a contar con tinacos que van a abastecer agua a estos 953 planteles. Eso sería, digamos, para planteles públicos de educación básica y normales que se encuentran dentro de estas delegaciones. Durante la suspensión del suministro de agua potable en la capital mexicana, cerca de 500 colonias se verán afectadas y las alcaldías que presentarán un corte absoluto del vital líquido serán Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México dispondrá de 300 elementos policíacos, 50 patrullas y motopatrullas que realizarán labores de acompañamiento a las pipas que suministren de agua a las colonias afectadas. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.